Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy cada profe también de los que estamos trabajando actualmente en el profesorado en lengua y literatura tiene algunos compromisos. La agenda se nos había modificado un poco por las jornadas institucionales, así que por eso nos estamos encontrando de manera virtual. Pero nos viene bien también para ver los dispositivos que tenemos al alcance y a ver si llegado el momento y en alguna vez resulta necesario poder utilizar las aplicaciones que tenemos a mano. Pensé en hacer una clase primero por Zoom. No sé si todos conocerán esa aplicación de videoconferencias que se pueden hacer reuniones hasta de 40 minutos con varios participantes, inclusive grabar la reunión. Pero algunos de ustedes me había comentado que no tiene, por ejemplo, memoria en su dispositivo o que viven en un lugar donde no hay muy buena señal de internet o no tienen wifi en la casa. Lo mismo pasa con Google Meet o Google Meet, que es otra aplicación también de videoconferencias, que con una compu no hace falta instalar nada. Pero vamos a esperar un poquito para practicar con esas aplicaciones. Y ahora vamos a probar con WhatsApp, que es lo que más tenemos al alcance. Podríamos hacerlo a través del aula nomás, pero tenemos el mismo inconveniente de acceso si es que no pueden acceder por problema de datos, de conectividad, etc. Entonces, a mí me había resultado en estos 2 años hacer las presentaciones grabadas, con la presentación en PowerPoint, grabando un video, lo subo a YouTube. Entonces ustedes, sin necesidad de consumir muchos datos, pueden acceder desde el mismo grupo de WhatsApp a los videos, ¿sí?, de las explicaciones. Así que hoy nos vamos a dedicar. Les decía que hoy nos vamos a dedicar nuevamente a la sección 3 de los contenidos específicos. Dijimos que nuestra carrera tiene dos especificidades. Por un lado, la lingüística, que estuvimos trabajando el miércoles con el trayecto de lingüística, y hoy vamos a trabajar con el trayecto de literatura. Durante todo el año ustedes van de este primer año, de este inicio en la formación docente, van a trabajar con esos cimientos conceptuales, teóricos, prácticos, que les van a permitir toda la trayectoria para formarse como profes en lengua y literatura, con las unidades curriculares que van a tener en primer año. Y ya habíamos hablado de cuáles son las materias del campo de la formación específica que van a tener. Sí, dijimos teoría y análisis literario con el profe Noel, que no pudo estar hoy con ustedes. Introducción a los estudios de la lengua y la literatura, que van a tener con la profe Milce, que también ella trabaja en Villafañe y por eso no puede estar con ustedes. Lingüística general, ahora en el primer cuatrimestre, que también van a tener con la profe Milce, ya está confirmado, y literatura clásica, que van a tener con el profe Julio Yenaday. Con esto van a empezar a partir del 28 de marzo, ¿sí? Ya ha llegado el momento, algunos me estaban preguntando, ¿me tengo que inscribir ahora? ¿No me tengo que inscribir? Ustedes, cuando hicieron la inscripción a la carrera, ya completaron un formulario y se inscribieron en las materias de primer año en el primer cuatrimestre, o sea, las anuales y las que se dictan en el primer cuatrimestre. Ahora, cuando más o menos estén terminando las mesas de agosto, ahí se va a comunicar, se va a convocar con un cronograma, un día que le vamos a avisar que ustedes tienen que ir al instituto
a inscribirse para las materias del segundo cuatrimestre. Siempre, para los que no saben, en los periodos de exámenes se suspenden los cursados de las clases. O sea que ustedes ahora, por ejemplo, en mayo hay un turno de examen que dura una semana, ¿sí? Hay una inscripción previa para rendir, etcétera, pero ustedes todavía no pueden rendir esas materias porque las van a estar cursando. Pero de todas maneras ahí van a tener una semana sin clases, mientras que están las mesas de exámenes a partir de los otros cursos, digamos, de segundo año. Ustedes van a estar sin clases y ahí van a poder ponerse al día, repasar, estudiar, ¿sí? Luego hay un turno de examen en julio y otro en agosto. Casi siempre empieza una semanita antes. No tengo ahora el calendario escolar a mano, pero después les confirmo. Y ahí sí ya van a poder rendir, por ejemplo, las cuatrimestrales, si es que van a poder rendir lingüística general y literatura clásica, los que se preparen, se animan. Ahí van a tener julio o si no también agosto, en los dos turnos, ¿sí? ¿Cuándo? Ahí también van a estar sin clases hasta agosto, mediados de agosto. Cuando estén por terminar esas mesas de agosto, ahí recién se convoca la inscripción de las materias del segundo cuatrimestre, ¿sí? Y ahí van a tener un día, se les va a comunicar y ustedes van a tener que ir y completar una fichita para inscribirse a Gramática 1 si es que regularizaron Lingüística General y a Literatura Española si es que regularizaron lo anterior, clásica, ¿sí? Ahora, si quedan libres por inasistencia o desaprobaron parciales, esas cosas, y no aprobaron, entonces ya no van a poder cursar. Para eso tienen que mirar siempre las correlatividades. ¿Está? Bien. Seguimos entonces con lo nuestro. Dijimos que hoy nos vamos a dedicar al trayecto de literatura. Sobre estas cuestiones, no duden en escribir en el grupo, o me escriben en privado y después yo respondo al grupo para que las respuestas les sirvan a todos. Dijimos que nos vamos a dedicar al trayecto de literatura. Cuando hicimos este desarrollo del trayecto de lingüística, dijimos que la lingüística es muy importante para el desarrollo de capacidades inherentes a la comunicación humana, la interacción, el desarrollo social, un montón de cuestiones estuvimos hablando y que la lingüística o la enseñanza de la lengua y de las prácticas del lenguaje siempre fue considerada muy importante, aunque hayan ido cambiando los enfoques, por eso ocupa tanto tiempo y hay tantos esfuerzos en ese campo, en todas las modalidades del sistema educativo, en todo tipo de carrera, profesionalización o capacitación. Así también pasa, no con esa carga horaria, pero sí también hay mucho interés de literatura. La literatura se enseña en las escuelas desde el jardín de infantes, se enseña la literatura y se considera que el contacto con textos literarios es muy importante para la formación integral de una persona. La literatura es considerada patrimonio cultural, es de valor, formando parte de la identidad de un pueblo, de un grupo social, de una nación, de una región. Entonces, ¿por qué estudiar literatura? ¿Por qué estudiar literatura? Hay muchas razones por las que podemos decir. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, gracias a la literatura se desarrolla la imaginación. Gracias a la literatura se puede enriquecer el vocabulario. Gracias a la literatura se pueden conocer otras culturas. Gracias a la literatura podemos tener un acercamiento a la historia, aprender a leer de otros modos,
se agudiza la comprensión crítica de los textos, entonces familiarizarse con textos literarios también nos ayuda a leer mejor otros tipos de discursos y también la vida misma. Y algunos dicen, antes cuando la directora era mi profesora nos decía, estudiar la literatura sirve para alfabetizar las percepciones. La literatura te ayuda a sentir, podemos educar las emociones a través de la literatura. Un niño no nace sabiendo del temor, sabiendo de la indignación, sabiendo de la compasión, ¿sí? Sino que son emociones que como personas que somos, estamos dotados de esa capacidad de emoción, fuimos creados así, con capacidad espiritual, con capacidad emotiva, entonces sentimos cosas, somos sujetos de pasión, pero necesitamos encontrar equilibrios. O sea, somos capaces de indignarnos, pero ¿cómo nos indignamos? ¿Cuándo nos indignamos? ¿Por qué motivos? ¿Qué hacemos con la indignación? Son cuestiones que se van aprendiendo en relación con los otros, en la interacción con la cultura, con la comunidad, ¿sí? Con la educación familiar y la educación escolar. Y la literatura es una buena herramienta para eso, ¿sí? No está mal enojarse, por ejemplo, pero si hay que ver por qué motivos nos enojamos, cómo expresamos el enojo y qué hacemos con el enojo. A veces meternos en la vida de personajes, imaginar historias, reponer miradas a través de la lectura, de las situaciones de vida, de algunos personajes, o tratando de ponernos en el lugar de la voz de un poema cuando expresa dolor, amor, nos ayuda justamente a educar esas emociones, buscarles un equilibrio, un sentido, una dirección. Por eso, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es muy importante y la literatura resulta ser nuestro brazo derecho para plantear muchos temas y hablar de estas cuestiones. Ustedes saben que la educación socioafectiva y espiritual es uno de los ejes también en nuestro sistema educativo provincial y hay una resolución para eso, que pronto seguramente van a estar aprendiendo, porque si nosotros, así como decíamos con lo de la lengua, podemos hacer un uso correcto, un uso adecuado de la lengua, pero no un uso sabio que tiene que ver con los valores, con la ética. Lo mismo pasa con nuestras pasiones y nuestros sentimientos. Bueno, ya dijimos más o menos por qué estudiar literatura, por qué el rol de ustedes como profesores de literatura será de significatividad social. Pero ¿qué es después de todo? ¿Qué es la literatura entonces? ¿Qué es? La primera palabra que se nos tiene que venir a la cabeza cuando alguien nos pregunta qué es la literatura, tenemos que decir que la literatura es un arte. También tenemos que decir que la literatura es un tipo especial de discurso. Para eso tenemos que tener bien en claro qué es un arte, qué es el arte y que la literatura forme parte de ese arte. Y qué es un discurso y por qué la literatura se compone de discursos. Es una manifestación cultural, es una expresión estética que tiene que ver justamente con lo artístico y puede ser la recreación del mundo. Y no es la única forma de definir literatura. Históricamente hubo muchísimas formas de definir la literatura y además
es un concepto histórico que puede ir evolucionando, cambiando, pero desde la perspectiva, de nuestro diseño curricular, de nuestra carrera, de nuestro instituto, la literatura es un arte, es el arte de los discursos bellos, ¿sí? Es un arte cuya obra es un texto, es un discurso, y es un discurso estético. ¿Esto qué significa? El arte de crear belleza con el lenguaje, con las palabras, dicen algunos. Entonces, dijimos que todos los textos pueden tener distintas funciones, distintos propósitos en la comunicación, pero que en la función poética los escritores tienen mucha preocupación en cómo elaboran el mensaje porque persiguen un efecto estético. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quiere que sus discursos sean bellos, y esto no significa que sea linda letra o linda encuadernación, sino que impacten en las emociones del lector, que te produzca algo, que sientas cosas y que te guste, ya sea una obra de horror, una obra de terror, una obra de amor, pero que te guste la experiencia de leerla. Por eso es un arte. ¿Sí? Por ejemplo, un escultor, su obra no es un texto. Es un artista, un escultor, pero su obra no es un texto como en el caso del escritor, del artista literario. Su obra es una escultura y usa materia prima para producir una manifestación de su creatividad que le guste a un espectador. Lo mismo el cineasta, el bailarín, el músico, el arquitecto, el pintor, el dibujante, busca que su manifestación artística le guste a un público, que la disfrute, que le impacte en las emociones, que le provoque algo. Por eso, tenemos que ver, como hay muchos textos, no todos son artísticos ni literarios, hay que ver cuál es su diferencia. Hay obras arquitectónicas que son artísticas, pero hay algunas que no, que son prácticas, que son para hacer una casa para ir a vivir. Bueno, lo mismo pasa. Hay textos que tienen finalidades prácticas y están los literarios que tienen otras características. Por eso tenemos que preguntarnos cuáles son esas características que definen a los textos literarios, a los discursos literarios, rasgos que son específicos del discurso literario y son el carácter ficcional y la función estética. Carácter ficcional porque siempre, por más que una obra literaria, una novela, un cuento, un poema, una obra de teatro, esté inspirada en un hecho real, o sea, lo más similar a la verdad, siempre es producto de la imaginación de un autor. Una obra puede ser realista porque pretende ser parecida a la realidad, pero siempre es ficción. Las obras literarias siempre son de ficción. Pueden ser fantásticas, maravillosas, fantasiosas o no. Pueden ser creíbles y muy realistas, pero no dejan de ser ficción, por más inspiradas en hechos reales que estén. Ese es un principio de un texto literario. Y por otro lado, la función estética, que tiene que ver justamente con esto del arte que les decíamos, que les decía hace un ratito, que busca que te guste, busca impactar. En el caso del texto, ¿cómo logra? Ya sea por cómo suena,
por cómo te plantea la historia, por el orden creativo de las palabras, cómo le hace significar cosas novedosas a una palabra, por ejemplo, que el rojo signifique pasión, etc. Y para lograr esa función estética se vale de recursos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del texto expositivo, del texto argumentativo, que tiene sus propias estrategias como las ejemplificaciones, etcétera, para lograr su propósito? Acá el propósito principal es estético y también se usan las palabras de una determinada manera estratégica para producir ese efecto estético. Y esas son las famosas figuras literarias o figuras retóricas, le dicen algunos, o procedimientos literarios que van a aprender en este primer año, ¿sí? La más famosa es la metáfora por ahí, pero hay un montón que van a recordar y van a aprender a analizar, a detectar y, ¿por qué no, también a producir? Puede haber algunos de ustedes que les guste escribir. Muy bien. Traje una cita también, o sea, coloqué una cita también en esta presentación de Jorge Luis Borges, sobre otra manera también de entender la literatura. Él habla de la literatura como extensión de la memoria y la imaginación. Y dice lo siguiente: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Les dejo que reflexionen sobre esta cita, a ver qué opinan. Si quieren tirarme sus comentarios, si quieren hablar de esto en el foro del aula virtual. Otra cuestión muy importante que podemos mencionar sobre la literatura es que la relación, por más que sea ficción o aún siendo ficción, el texto siempre está relacionado con su época. Como hablábamos la clase pasada, algo medieval, bueno, tiene influencia de la mentalidad de las personas de cada tiempo, ¿no? Entonces, la literatura también funciona como intérprete de la realidad. Cuando nosotros leemos un texto literario y podemos ver más allá de las palabras, podemos ver cómo los autores entendían el mundo en el que vivían o entienden el mundo actual en el que vivimos, ¿sí? Y también nuestra manera de leer y de construir sentido también manifiesta nuestro modo de entender el mundo. Por eso se habla del texto literario como la manifestación de una cosmovisión, de su forma de entender la literatura también. Otro tema también muy importante para abordar en relación con lo que venía diciendo es el tema de las funciones que le son otorgadas a la literatura. ¿Por qué escribe un texto literario un autor? Además de esta intención estética de producir algo en su lector. Ahí, de acuerdo con su manera de ver el mundo, su ideología, su identidad, los autores pueden comprometerse con la sociedad en la que viven y mostrarnos a través de sus textos, de sus personajes, de las situaciones que representan, pueden mostrarnos cómo ven la realidad, pueden comprometerse denunciando lo que consideran injusticia o
demostrando su empatía con algunas vivencias de la vida real. Y otros artistas no consideran esa la función de literatura, sino como un modo de escaparse de la realidad, de evadirse, de soñar con otros mundos, otras posibilidades. También algunos creen que el arte literario no tiene que tener una función práctica, tiene que ser el arte por el arte mismo, con el único objetivo de que te guste, no para denunciar nada, ni para escapar de nada, sino porque te gusta el arte. Y otros opinan que el, el escribir textos literarios funciona como un desahogo, como una catarsis, como una forma de desembocar en algún lugar todas las situaciones que uno esté viviendo en su vida. Y lo mismo a la hora de leer. Hoy justamente estaba leyendo el diario de Ana Frank con chicos de 4º año en la escuela secundaria. Y cuando ella empieza a escribir, no sé si escucharon hablar de Ana Frank o leyeron ese libro, búsquenlo. Es una chica que murió en un campo de concentración nazi, judía. Después su papá encontró su diario y bueno, se conoció el libro hasta el día de hoy. Y en una de las primeras escrituras decía, nadie va a pensar que una chica de 14 años se sienta tan sola. Y yo no tengo amigas, así que te voy a agarrar como amiga, le escribe al diario, al mismo diario, y dice, porque el papel es mucho más comprensivo que las personas. O sea que ella consideraba que la escritura brindaba más apoyo que una persona. Bueno, esa puede ser la función catártica o de catarsis, de desahogo, que encuentran algunos escritores y también algunos lectores. Todo depende de la cosmovisión. Acá no es una matemática. Y ustedes se van a encontrar con autores que en todas sus obras, además de la finalidad estética, predomina el compromiso social, la denuncia, la manifestación de su posición política. Y en otras van a encontrar que son más de disfrute, otras que son más fantásticas de evasión, y otras así de desahogo. Hay algunos términos, algunas palabras que sí o sí tienen que ir manejando, tienen que ir conociendo y que van a ser muy importantes para el cursado de toda la carrera. Tienen que tener bien en claro qué es un corpus o canon literario, qué es una generación literaria y qué es un movimiento literario. Por ejemplo, el canon literario es un conjunto de obras literarias seleccionadas y agrupadas con algún criterio. Por ejemplo, tenemos el canon escolar, que son esos conjuntos de obras consideradas muy importantes para la lectura en la escuela secundaria. Por ejemplo, el canon para primer año, el canon para segundo año, ¿sí? También podemos hablar de un canon personal, ¿eh? Establecido ya por los intereses y los gustos de una persona. Hay cánones que son prescriptos, ¿eh? Lo que te dicen que sí o sí eso se tiene que leer. Así que más adelante, ya en la materia teoría y análisis literario, van a ir desarrollando bien los distintos tipos de canon, qué criterios se pueden tener en cuenta a la hora de construir un canon literario y sobre todo ir construyendo el canon literario personal, tomando elecciones de obras, fundamentando por qué forma parte tal obra del canon personal.
Otro de los conceptos importantes les había dicho movimiento literario o también periodización literaria. Van a estudiar historia de la literatura. Yo les voy a pasar este material. Esta es una línea de tiempo donde están las distintas edades de la historia y los movimientos literarios que se fueron gestando. Los movimientos literarios también van a encontrar como corrientes literarias. Son los diferentes estilos que se desarrollaron en momentos históricos particulares, ¿sí? Entonces, con tiempo van a ir estudiando, como el otro día estuvimos hablando acerca de las características de la literatura clásica de de Grecia y Roma, por ejemplo, ¿sí? Y así en cada periodo histórico se desarrollaron distintos estilos que fueron adoptados por los escritores de ese tiempo y a eso se les llama movimiento literario, que tienen características particulares. Los distintos escritores de un mismo tiempo histórico. Otra cuestión para tener en cuenta es el hecho literario, la comunicación literaria. Cuando se lee, se construye sentido con la lectura de un texto literario, no solo se entromete, digamos, el vínculo entre autor y lector, sino que hay muchas cuestiones económicas, las editoriales, las políticas educativas, el marketing. Hay mucha agua bajo el puente, digamos, para decidir lo que es literatura, qué obra se consagra y qué no. Hay muchas instituciones. ¿Quién es el que dice que una obra es re buena o no? Y de esto hay mucho largo y tendido para hablar. Pero sobre todos estos temas van a tenerle al profe Noel, por supuesto, a la profe Milce en primer año, y materiales, hay cuadernillos que están realizados para ustedes, para que puedan leer y preguntar, y yo también siempre voy a andar por ahí disponible para las consultas que tengan. Bueno, y también así como hablábamos de los géneros discursivos el miércoles, dijimos que hay géneros discursivos según cada ámbito, cada uno tiene sus características. También hay modos de agrupar los textos literarios según características en su estructura, en su finalidad, etc. Y ahí surge el concepto de géneros literarios. Por ejemplo, tenemos los textos literarios que nos cuentan historias, como las novelas, las leyendas, los mitos. Tenemos textos literarios que nos cantan, que expresan sentimientos, se escriben en verso, tienen musicalidad, que pertenecen al género lírico o poético. Y también están los textos literarios que están escritos en forma de diálogo para ser representados en un escenario que eso se constituye en el género teatral o género dramático. En otros tiempos, los límites entre un género y otro eran bien marcados, solo que a veces el género lírico también podía ser lírica épica, que ya lo van a ver sobre todo en literatura española, pero hoy en día surgió el concepto de genericidad, y es porque los límites ya entre un género y otro son difusos, ¿sí? Y a veces una novela puede ser muy poética o un poema puede ser muy novelesco una leyenda puede estar realizada en base a diálogos o una obra teatral puede representar una historia mítica, o sea que se combinan los géneros. Hoy tenemos lo que se denomina hibridismo genérico. ¿Vieron los híbridos que son mezclas de especies? Bueno, así también pasa con la literatura. Bueno, y por último, como el nombre de la primera materia lo indica, teoría literaria, tenemos un montón de autores que nos dicen de qué formas podemos caracterizar
y nos brindan aportes para ver de qué modo se puede analizar un texto literario. Todo lo anterior surgió de teorías literarias, de estudios literarios, ¿sí? Y en este primer año van a aprender a hacer un acercamiento a los textos literarios no solo como lectores, sino como estudiosos del texto literario, porque ustedes, al ser en el futuro formadores de lectores, tienen que tener un conocimiento más amplio para saber qué herramientas poder utilizar para enseñar a otros a acercarse a la literatura. Y eso lo van a aprender a partir de distintas teorías literarias a lo largo del tiempo, ¿sí? Y herramientas que nos brindan las teorías literarias para abordar los textos de distintos géneros y después pensar en la enseñanza. Bueno, ahora nos quedan las explicaciones de las actividades que están a partir de la página 55, si no me equivoco. Es fácil, todo lo anterior, ya les digo, es introductorio, anticipación de lo que van a empezar a trabajar. Pero las actividades son muy sencillas. Esta es la primera actividad que empieza en la página 55. Tienen una serie de textos, los tienen que leer a todos. Dice texto 1, texto 2, texto 3. Hay 5 textos que tienen que leerlos a todos. Una vez leídos esos textos, se van a dar cuenta que están escritos, pero no son iguales. Y a primera vista se van a dar cuenta de algunas diferencias. Tienen que anotar las diferencias que ven en los textos a primera vista. Cómo están escritos, la disposición en la hoja, todo, o en la pantalla, todo tienen que ver qué diferencias ven en el tema, en el uso del lenguaje, en el tono. Tienen que anotar qué diferencias observan en los textos. Y en el punto 3, indicar cuáles creen ustedes de esos textos que son literarios y explicar por qué creen que así lo son. Por último, tienen estas preguntas, ¿no? Después de todo, de mirar todo este video, ver la explicación, pensar qué es la literatura, para qué leer literatura, por qué tengo que leer, para qué me sirve, qué libros leí, quién me los prestó, de dónde los saqué, cuáles me gustaron, por qué otros me resultaron aburridos, en qué me baso para elegir un libro. Todo lo que puedan responder desde su sinceridad, ¿sí? Estas actividades son las que van a tener que subir al aula virtual. Y bueno, y hasta acá llegamos, así que espero que les sirva, les sea útil este video. Tuve problemas de edición porque se me actualizó y bueno, ya contaba con poco tiempo, estoy en la siesta grabando porque después tarda un poquito para poder subirlo a YouTube. Así que bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo. El profe José me dijo que ahora estaban con unos síntomas, así que tienen que esperar el resultado de los hisopados y si no me va a confirmar si es que se va a concretar el encuentro con él la semana que viene, si no les voy a estar acercando también algún video tutorial para subir las actividades en la plataforma. Y si no, me van a encontrar en los otros cursos por allí en el instituto. El lunes tengo una reunión virtual con gente de Formosa justamente para comentar qué se estuvo haciendo en el curso introductorio. Así que ese lunes yo no voy a estar disponible a la tarde. Y vamos a ver cuándo me confirma el profe José. Bueno, así que un saludo para todos, para todas, y que tengan un excelente fin de semana.